En este módulo vamos a ver qué son las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi, cómo lograr que sean efectivas, por qué es conveniente evitar compararnos al aplicarlas con los resultados que obtengan otras personas, por qué muchas veces no podemos ver resultados y cómo hacer su práctica para que sea constante y así mejorar su efectividad. ¿Qué son las secuencias numéricas de Grigori Grabovoi? Cada secuencia numérica es un conjunto de números que fue descubierto por clarividencia por Grigori Grabovoi. Cada una representa una frecuencia a nivel vibratorio y energético que nos ayuda a normalizar las diferentes situaciones o estructuras que son parte de nuestra vida. Con la aplicación de cada secuencia, que hay muchísimas secuencias, miles, en el libro Números que curan, Grabovoi tiene secuencias específicas para cada enfermedad y hay miles de secuencias. Hay otros libros en los cuales hay secuencias para regenerar cada parte del cuerpo, para trabajar con cada parte del cuerpo, ya sea músculos, ya sea huesos. También hay secuencias específicas para trabajar con distintos aspectos que tienen que ver con la economía y las finanzas. Por ejemplo, aumentar las ventas, vender un inmueble, atraer clientes, crear condiciones favorables. Bueno, hay muchas. Por eso es que hay que ir trabajando paulatinamente e incorporando las que uno necesita para ir resolviendo alguna situación en particular. Se pueden trabajar entonces y normalizar situaciones relativas, ya sea a salud, a finanzas, negocios, amor y conflictos en las relaciones y cualquier otra situación. Cada situación que se quiere normalizar, Grabovoi la llama evento, ¿sí? Como para una forma de generalizar. ¿Cómo lograr que sean efectivas las secuencias numéricas? Si bien su uso más generalizado, que es escribirlas en diferentes lugares, es muy simple, debemos considerar algunas cuestiones cuando estamos trabajando con una secuencia. La primera y la más importante es tener la intención de cambiar. Por eso es importante que las secuencias las realice siempre cada persona, no hacerlo uno para otro, porque es importante esa intención propia de querer modificar la realidad del problema, de querer modificar la forma de solución del problema. Y también es importante tener un estado mental positivo. Por ejemplo, si yo aplico la secuencia o escribo la secuencia, pero sigo pensando que no sirve, realmente no le doy credibilidad, capaz que la aplico un día y después no sigo, no persisto, y eso en definitiva no va a ayudarme a lograr los resultados. Otro de los factores o puntos a tener en cuenta para lograr un buen resultado es usar las secuencias correctas. Hay muchos grupos en Facebook donde podemos ir consultando. Recomiendo siempre consultar con un sublicenciado o adquirirlas o buscarlas en fuentes que sean bastante confiables, ¿sí? Porque a veces cuando se pasan de una a otra persona puede generarse algún error o un espacio o que no corresponde dentro de las secuencias y eso también influye en el resultado. Otro punto importante a considerar cuando trabajamos con las secuencias es considerar la macrosalvación, es decir, tener la intención de que eso que estamos trabajando para nosotros sea en beneficio propio y también de todas las personas que están en la misma situación. También es importante persistir hasta lograr el resultado. Muchas veces hay personas que aplican la secuencia un día, dos, después la dejan y después a la semana retoman o no retoman. Y eso no es tampoco mágico. Si bien a veces hay resultados que parecen milagrosos y puede verse resultados inmediatos, en algunos casos, depende también lo que yo quiera trabajar. Entonces, si voy a regularizar la recuperación de una enfermedad, eso va a tomar un tiempo mayor que si quiero, por ejemplo, solamente bajar la fiebre, ¿sí? Que es un síntoma de la enfermedad. Y hay secuencias específicas para las diferentes enfermedades, para las diferentes partes del cuerpo.
para diferentes situaciones relativas a la laboral, para conseguir trabajo, para generar mayores ingresos, para potenciar las ventas, para atraer clientes. Bueno, hay muchísimas secuencias y por eso es importante ir buscando lo que sea más adecuado y preciso a la situación que queremos normalizar. Por otro lado, otra de las cuestiones a considerar para que sean realmente efectivas es que exista cierta coherencia en lo que estamos queriendo normalizar. Es decir, que si yo quiero mejorar mi economía, pero visualizo que quiero ganar 5 millones de dólares en un día, no es coherente, ¿sí? Entonces, debo, si bien no se trata de limitarme, pero sí de tener cierta coherencia en lo que quiero manifestar y normalizar. Es importante aclarar que los números están activos y de por sí actúan, pero es también importante nuestra atención. Primero, para observar los cambios y ir potenciando el efecto de esos números en nuestra realidad. Muchas veces sucede que nos pasan una secuencia porque esa persona tuvo muy buenos resultados o resultados inmediatos y comenzamos a aplicarla y no nos resulta de la misma manera. Es importante entender que las secuencias funcionan de diferentes formas en cada persona porque cada persona tiene su propio tiempo, su propio proceso para normalizar una situación. Y esto depende de su historia personal, también depende del entorno en el que se mueve esa persona, depende de su nivel de conciencia, de su nivel de comprensión, de su nivel de percepción. Por otro lado, cada persona también en su camino evolutivo tiene su propia tarea personal. ¿Esto qué significa? Que traemos en el nivel de información de nuestra alma cuestiones a resolver. Entonces una persona puede tener aprendizajes en relación al dinero que ya están incorporados y va a tener problemas o desafíos o cuestiones a atender con más importancia en lo que respecta a salud. Entonces a esa persona que ya tiene un aprendizaje más incorporado en relación a dinero le va a ser más fácil obtener resultados en estas cuestiones. Pero puede que le lleve un poquito más de tiempo resolver temas como por ejemplo de salud, ¿sí? Entonces no es bueno compararse para poder determinar si la secuencia está actuando bien o no, sino más bien ir observando los cambios que se están generando en cada uno y en función a eso continuar trabajando con la secuencia. ¿Por qué muchas veces comenzamos a trabajar con las secuencias y no observamos resultados inmediatamente? Primero debemos considerar que el resultado muchas veces no es el esperado, sino el mejor, es decir, el normalizado, para mí y para todas las personas que me rodean. Entonces, muchas veces también para poder apreciar resultados, tengo que empezar a ver el entorno, si hay algún cambio que se está generando en el entorno, si hay algún cambio que se está generando en las otras personas, en la percepción que yo tengo del tema o del evento que quiero resolver. Eso también puede indicar un resultado que ya esté, pero que no lo estoy pudiendo observar. En el caso de enfermedades, puede producirse cuando se trata de una enfermedad en sí, por ejemplo, conjuntivitis o resfríos recurrentes, o otra enfermedad más importante como pueden ser artritis, artrosis o cáncer. Primero se produce un leve alivio o cambio en la percepción que la persona tiene respecto de su situación o de la enfermedad. Y de a poco la enfermedad comienza a hacerse menos asintomática o a hacerse menos frecuente en el tiempo, si estamos hablando de algo que se repite en el tiempo recurrentemente, como puede ser conjuntivitis o resfríos, o dolores, ¿sí? Por supuesto que si es otra enfermedad que ya está en un proceso de desarrollo, lo que se vaya observando será diferente. Yo les cuento, por ejemplo,
El caso de mi hijo menor, que tenía conjuntivitis recurrente. En el momento que las tenía aproximadamente 3 años, pero desde bebé tenía conjuntivitis con cierta frecuencia. Y cuando empecé a aplicar la secuencia, la primera vez lo que pasó es que la conjuntivitis, en lugar de durar una semana, duró solo 3 días y con síntomas muy leves. Y al tercer día tuve la alta médica. Y si bien seguimos aplicando los antibióticos por recomendación médica, y obviamente que con la secuencia seguí, el alta se produjo mucho antes de lo que es la recuperación normal de la enfermedad. Y aproximadamente en un lapso de 1 mes y medio se volvió a repetir la enfermedad, pero ya con síntomas casi imperceptibles. De hecho, yo ni pensaba que era conjuntivitis, tenía penitas coloradas del ojo. Pero bueno, al llevarlo al control médico, era conjuntivitis, volví a aplicar la secuencia y la misma, digamos, se normalizó en el lapso de 3 días. Y a partir de ahí, hace 2 años que mi hijo no ha tenido más conjuntivitis, ¿sí? Considerando que desde que era bebé a los 3 años tenía muy frecuentemente conjuntivitis, por lo menos 2-3 veces por año tenía conjuntivitis. Lo mismo pasa con, por ejemplo, una gripe, ¿sí? Por ahí la primera vez que las aplicamos, la enfermedad sigue su curso, se siente alivio de los síntomas, se alivia más rápido, podemos recuperarnos más rápido y después como que si se vuelve a producir, se hace con menos frecuencia y cada vez más levemente. Por ejemplo, dolores de espalda, dolores en ciertas partes del cuerpo, también llevan un lapso en el cual se trabaja en normalizarlos, que puede ser según la persona, como siempre digo, pero puede ser 1 semana, 15 días, ¿sí? Hay que tener en cuenta la historia de esa persona, de dónde viene el dolor, todo el tema emocional, bueno. Pero, digamos, depende de cada persona y muchas veces lo que va pasando es cambios, ¿sí? Quizás ese dolor se debe a una situación emocional y empieza a cambiarse esa emoción que me estaba generando el dolor. O se debe a un conflicto, a una situación en relación a la familia o a un tema laboral, se comienza a modificar eso. Entonces, no necesariamente es directo el cambio, pero debo empezar a como abrir mi campo de percepción para poder entender cómo se está manifestando ese resultado. Para obtener resultados con las secuencias también es importante practicar, ¿sí? Practicar o llevar la atención constantemente hacia las secuencias. Por ejemplo, si yo uso la secuencia de dinero inesperado y la uso un día o 2, puede que no tenga resultados. Eso necesita un tiempo para normalizarse. Entonces, tengo que seguir usándola, tengo que perseverar en el control que estoy haciendo, tengo que llevar la atención hacia eso que estoy haciendo, me tengo que anotar en un lugar donde las vea preferentemente. Y también, si estoy trabajando en un modo más profundo, a través de controles o pilotajes, como vamos a ver en los módulos siguientes, tengo que concentrarme, ¿sí? Concentrarme, focalizar la atención en eso. No quiere decir que si yo no hago esto no funcione, pero en algunos casos se recomienda hacer esto para que podamos lograr resultados más rápidos, ¿sí? Pensemos que lo que nosotros queremos concretar con el uso de las secuencias, ese objetivo es como una semilla que hay que nutrir y que cuidar, ¿sí? Y así que, como hacemos para que una planta crezca, a partir de la semilla la vamos regando con cierta frecuencia, la vamos cuidando diariamente. De la misma manera, cuando trabajamos con las secuencias, deberemos dirigir la atención hacia normalizar ese objetivo, enfocándonos positivamente, manifestando nuestra intención de cambiarlo y usando las secuencias que nos van a permitir potenciar esos resultados y abrir una vía más rápida para llegar a eso. Entonces, si estamos trabajando con
en forma activa con las secuencias, es importante seguir perseverando en realizar los controles o las concentraciones, que ya vamos a ver más adelante cómo se hacen. Si estamos trabajando en forma pasiva, es decir, solo escribirlas, bueno, llevar la atención y cuando las estamos viendo, recordar que eso nos está ayudando a normalizar X cosas, ¿sí? Tal tema. Y eso tenemos que continuar haciéndolo hasta que veamos que tenemos resultados. Porque recuerden que cada uno tiene su propio proceso y su propio tiempo. Entonces depende de cada uno. Y también, por supuesto, depende de lo que se quiere normalizar, ¿sí? Porque no es lo mismo normalizar una enfermedad que normalizar una situación mucho más simple, como puede ser me golpeé, me duele y estoy tratando de que se relaje mi cuerpo y esa parte para que no me siga doliendo. Grabovoi escribió un libro que se llama La resurrección de las personas y la vida eterna de ahora en adelante son nuestra realidad. Y en ese libro nos dice que nosotros no solo podemos restaurar nuestra salud, sino que también podemos regenerar órganos, resucitar personas y gestionar cualquier situación, ¿sí? Cualquier situación. Ese poder lo tenemos. Lo que pasa es que no somos conscientes aún de que lo tenemos. Porque, bueno, el inconsciente colectivo que tenemos no nos ayuda en cierta medida a creer eso. Pero nosotros lo podemos cambiar. Él nos da las tecnologías para que lo podamos cambiar. Entonces, bueno, esto es empezar a creer y modificar un aspecto de nuestra realidad, pero de a poco ir abriéndonos a un mayor alcance de lo que podemos crear. Y por eso también nos habla de lo que es la salvación, ¿sí? Porque a medida que cada uno de nosotros empieza a entender el poder que tiene de mejorar, de colaborar, en que todos podamos mejorar, así entre todos podemos lograr que ante una importante catástrofe o, bueno, como está sucediendo el tema de la pandemia, podamos también tener un mayor poder para poder crear una nueva realidad. Hay un libro que se llama La práctica del control, el camino de la salvación, de Grigori Grabovoi, que tiene miles de testimonios documentados de distintos casos que se han resuelto con sus tecnologías. Este libro no está traducido al español actualmente, pero bueno, es un documento muy valioso que da validez y garantía de los resultados a todos los que practican sus tecnologías. Y bueno, también los invito a ver, a investigar, por supuesto, te invito a que veas, a que pruebes, a que te animes, porque realmente no hay nada que perder. Es mucho para ganar y no hay más nada que perder, solo simplemente dedicar un poquito de atención y de tiempo a estar mejor, ¿sí? A incorporar una herramienta que te va a ayudar toda la vida. Es importante también decir que las secuencias, una vez que normalizan una situación, esa situación ya queda normalizada. Y es como que el aprendizaje quedó, y ya es muy poco probable que eso se salga nuevamente de la norma, que se desarmonice. Puede volver a pasar, o sea, pero en general eso ya está como cerrado, ¿sí? Como normalizado y ya es una información que queda en cada uno de nosotros y por lo tanto queda futuro, queda para siempre.